Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo seminario del Magíster en Ingeniería Mecánica. Les damos la bienvenida y el agradecimiento por hacer posible este encuentro. Durante las presentaciones sus micrófonos estarán silenciados, pero pueden hacer llegar sus consultas a través del chat, las vamos a ir anotando y después habrá un espacio después de cada presentación reservado para responder sus inquietudes. Estaremos moderando esta sesión que les habla, Karin Saavedra, directora del Magíster, y también nos acompaña hoy día Amin Hekmatnejad, quien es doctor en Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile, profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, investigador del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile y colaborador de nuestro programa. Bienvenido, Amin. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Les cuento que este espacio lo organizamos mensualmente con la idea de acercar temáticas del programa a la comunidad, especialmente a estudiantes de pre y posgrado. Estamos grabando este seminario y al igual que los anteriores están disponibles en el canal de YouTube que voy a compartir después en el chat. Hoy tenemos dos grandes invitadas. eh, Conversábamos antes de partir el seminario que nos convoca hoy día la minería y al mismo tiempo es un encuentro muy multicultural entre quienes están entre nuestros panelistas. Nos acompaña Carla Rojas Neculhuán y Adriana Paluzny Rodríguez. Buenos días, bienvenidas. Hola, gracias por la invitación. Vamos a iniciar las presentaciones con Carla Rojas. Ella es psicóloga experta en violencia de género, diversidad e inclusión, magíster en dirección de personas y dinámica organizacional. Es investigadora en el área de mujer y minería, profesora de cátedras de gestión de la diversidad de género de pre y posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. También es directora de Diversity Development Consulting. Es igualmente directora académica del Diplomado en Gestión de Organizaciones con Enfoque de Género y académica del Diplomado Pueblos Originarios y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Carla Rojas hoy día nos acompaña en su rol de vicepresidenta de la agrupación Women in Mining Chile y nos va a compartir de qué se trata esta agrupación. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Karin, por invitarme a compartir nuestra presentación. También, bueno, la idea es que voy a compartir algunos datos de mujer y minería muy breves y luego también voy a hacer la presentación de nuestra ONG, que es Women in Mining Chile. Bueno, para partir esta presentación me gustaría señalar algunos datos, como decía, de mujer y minería. De acuerdo a todos los estudios que nosotras tenemos en Women in Mining Chile, tenemos algunos datos relevantes para entender la problemática de lo que pasa en la transformación cultural dentro de la minería cuando se incorporan las mujeres, ¿no? Las mujeres han estado a lo largo de toda la historia minera en Chile presentes. Lo que pasa es que han sido invisibilizadas y desde Women in Mining Chile nos gusta romper estos mitos. Primero, señalar que siempre nos dicen que ahora nomás las mujeres entraron a minería, y nosotras, yo personalmente encontré un censo de 1920 donde junto a unas historiadoras con enfoque de género que ya se incorporaban y se registraban mujeres mineras. Y quiero aclarar que se registraban 33 mujeres mineras y alrededor de más de 30.000 hombres, y luego esto fue avanzando a 88 mujeres mineras y 34.000 hombres. No eran mujeres ayudantes ni mujeres en otras áreas del servicio, sino que eran mineras. Por lo tanto, la mujer en Chile sí ha estado a lo largo de toda la historia presente en la industria. Otro tema también es que hemos hecho un estudio en Women in Mining y según este estudio, ¿cómo se caracteriza a la mujer en la industria minera? Señala que el 53% de las mujeres en la industria tienen estudios profesionales y en general relacionados con las áreas duras del negocio, ingeniería o geología o incluso otras, directamente con lo que tiene que ver con la cadena de valor. Y también el 33% posee estudios de posgrado y perfeccionamiento.
También otro mito que nos decían es que las mujeres no ingresan a minería por la maternidad o la conciliación. Sin embargo, nosotros en este estudio logramos entender que el 56% de las mujeres que actualmente están en la industria son madres y son las que se permanecen en la industria por más de 10 años de manera definitiva. O sea, tenemos mucha más rotación de las mujeres que no tienen hijos que de las que tienen hijos. Bueno, casi todas señalan tener, un 64% señala tener apoyo también en las labores domésticas, un 52% señala que existe distanciamiento debido al sistema de turno, pero que se puede lograr y se puede conciliar, y solo un 50% reconoce que quizás las condiciones no son adecuadas para compatibilizar la crianza y el trabajo. En el ámbito laboral, también encontramos que el 25% tiene de 8 a 12 años de trayectoria en la industria, el 37% de las mujeres ocupan cargos de jefatura, el 53% señala no tener personal a cargo. Un 59% señala no haber sido promovida en los últimos años en su organización, un 52% piensa que la minera es un ámbito laboral masculinizado, y un 26% piensa que el proceso de inserción al mercado es lento. Y esta encuesta la aplicamos en un estudio de mujeres en minería, pero las motivaciones para estudiar, y bueno, las principales razones son que un 35% señala que tiene un alto nivel motivacional, y el 18% porque encuentra que el mercado es dinámico. Las proyecciones laborales, un 26% está interesado en participar en la operación mina, un 14% en desarrollarse en el área de operación planta, y solo un 1,3% en el área de gestión de personas. Ahora, hablando de las barreras que nosotros encontramos en la industria en estos estudios que realizamos, principalmente en un estudio que hice a nivel nacional para el Ministerio de Minería en el año 2016, pudimos levantar que lo principal es el estereotipo de género hombre-mujer. Entendiendo esto de manera binaria, como perjudica un poco la construcción social de lo que nosotros pensamos que tienen que hacer las mujeres y que tienen que hacer los hombres dentro de la división sexual del trabajo, también está muy presente en la industria minera. Por lo tanto, esto se ve como acción en las prácticas machistas que todavía existen en la industria, tanto durante el proceso que las mujeres estudian, o incluso ya dentro de las empresas mineras que actualmente están trabajando. Hay escasez también de red de apoyo en ocasiones para el cuidado de hijas e hijas, y sobreprotección del rubro minero hacia la mujer. Voy a explicar a qué me refiero con sobreprotección. En esto, como que inicialmente las mujeres señalan que a veces estudian ingeniería en minas, mujeres que estudiaron hace muchos años, y les decían, para que no vayas a faena, anda a trabajar a gestión de personas, porque te vamos a proteger, te vamos a cuidar, etcétera, bajo la fantasía de que a la mujer no le gusta el área operacional. Y finalmente las mujeres se daban cuenta que al irse a esas áreas las estaban delegando a espacios de apoyo y soporte, y no estaban precisamente en las áreas críticas del negocio, que finalmente lo que necesitamos para poder ser gerentes de mina en algún minuto es tener experiencia en toda la cadena de valor. ¿Ya? También existe una invisibilización y sobrevilización de las mujeres en la industria. Por ejemplo, las directoras de compañías mineras dicen que si hablan, les dicen que hablan mucho en las reuniones, que si no hablan, les dicen que no hablan porque son mujeres, o las operadoras de camiones, por ejemplo, señalan que muchas veces en la operación las aplauden cuando estacionan el camión, o las aplauden cuando logran sacar el camión, y esta sobrevisibilización les incomoda porque finalmente es una discriminación indirecta a su rol de mujeres profesionales en la industria. Y también el estereotipo persistente de que la mamá es solamente la responsable del cuidado de los hijos o hijas, y no hay políticas un poco más de corresponsabilidad en las empresas mineras, de corresponsabilidad en el cuidado, finalmente, que es lo que necesitamos. ¿Ya? Eso como datos introductorios. Y para hablar de nosotras, bueno, Women in Mining es una organización que está a nivel mundial en más de 56 países. Women in Mining Chile tiene como misión promover el desarrollo profesional de las mujeres en la industria nacional, aumentando el número de mujeres en posiciones de liderazgo, directorios de empresas mineras y también en la cadena de valor. Nuestra visión es ser una entidad referente y reconocida en Chile por su labor en la promoción del desarrollo integral de las mujeres en la industria. Y nuestro objetivo principalmente es ser una organización con alta adherencia de mujeres en minería y reconocido por los distintos grupos de interés, apoyar y potenciar el desarrollo laboral de las mujeres en la industria a través de distintas redes de apoyo, colaboración y capacitación, ser referentes en temas que involucren el ámbito laboral de la mujer minera. Como les señalaba, estamos en todo el mundo,
Actualmente nosotras nos conformamos en agosto del 2015 en Chile y nuestros valores principalmente son la responsabilidad, la integridad, el respeto, el compromiso y la colaboración y la influencia, ¿ya? Como eje de este nuevo directorio. El directorio actual está compuesto por Tamara Leves, que es la presidenta, también es actualmente directora en Radomiro Tomic, Codelco. Yo, como vicepresidenta, también está Jessica Rivas Troncoso y nuestra secretaria Vanessa Jenny. También conformamos distintos grupos de colaboración, como grupos de atracción, los grupos que trabajan en relación con la comunidad, que son las encargadas de dar charlas en distintos espacios educacionales, desde el colegio hasta la universidad, porque hacemos sensibilización en todos los niveles. Y también tenemos algunos colaboradores como Barros Errázuriz, que nos están dando asesoría jurídica en todos los temas que tienen que ver con nuestro relacionamiento con la comunidad, y también Rolando Ulloa Silva, abogado, que nos colabora. ¿Cuáles son nuestros focos para estos 2 años que llevamos y que estamos trabajando? Principalmente los estudiantes, aquí presentes, las y los estudiantes, entregar becas anuales a estudiantes técnicas y de pregrado, posgrado, participación de socias en seminarios, charlas motivacionales, promover en prácticas laborales en empresas del rubro. Trabajamos activamente en la Mesa Mujer y Minería con el Ministerio de la Minería y de la Mujer, y a nivel profesional, creación de base de talentos para ofrecer las ofertas laborales de las empresas mineras y poder generar networking con nuestras socias. También publicar en todas las redes sociales y hacer reuniones mensuales con propósito de crecer el networking. Sabemos que una de las dificultades principales en la industria son el networking o el poco tiempo que tienen las mujeres por la doble o triple función ahora en pandemia que hacen a diario. Por lo tanto, entendemos que pertenecer a grupos de mujeres que nos puedan ayudar en este tipo de cosas pueden salvar esa brecha. Y el segundo punto es que trabajamos mucho en la prevención del acoso sexual y situaciones de violencia que puedan estar presentando en las distintas empresas, a lo cual también nos pueden contactar y damos asesoramiento también de contención psicológica y asesoramiento legal en caso que alguna mujer no cuente con los recursos para poder hacerlo. Así que, bueno, esa es nuestra presentación de hoy día. Estoy muy abierta después a las preguntas que vengan y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Carla, por esta interesante presentación. Nos lleva a datos duros, y felicitar también tu trabajo y el trabajo de WIM para incentivar la participación y empoderar a las mujeres en minería. Dejo el espacio si alguien quisiera hacer una consulta. Si Yo no, tengo una podemos... ¿Sí? pregunta. Sí, quería saber que durante sus actividades, ¿cuántas becas han conseguido para las mujeres que quieren estudiar en posgrado o pregrado? O también depende, esta beca depende de la carrera que quieren estudiar y cuál es el procedimiento para llegar y aprovechar a esta beca. Bueno, actualmente nosotros tenemos becas desde el 2015, siempre hemos estado dando becas, hacemos una beca de un monto específicamente entre los 400 y los 300.000 pesos, no es que paguemos todo, lo que hacemos es dar esta beca a un número determinante de mujeres que postulen, nosotros después verificamos todos los datos que nos entregan y seleccionamos las becadas, ¿ya? Hasta el día de hoy el promedio es de 8 becas anuales, pero igual siempre estamos en consideración cuando hay casos específicos, porque podemos articular a las distintas redes que tienen interés en incorporar mujeres y que en el fondo el problema económico no sea un problema directo. Ahora actualmente están publicadas nuestras bases, qué buena tu pregunta, así que tenemos 10.000 adherentes en todas nuestras redes sociales, pero si pueden seguirnos en Women in Mining Chile, en LinkedIn, en Instagram y también en Facebook, ya publicamos las bases que precisamente están ahora abiertas para que puedan pertenecer. Adriana dice cómo se unen a la red. Bueno, las adherentes en general se unen solamente con seguirnos, ya son adherentes y las consideramos adherentes. Las que quieran pagar cuota, es 50.000 pesos al año la cuota, que es bastante accesible, pensando en que es menos de 5.000 pesos mensuales para tener todos los beneficios. Y ya, si quieren pertenecer a los comités, una vez ya inscribiéndose, pueden ser parte del voluntariado, porque sí, muchas voluntarias trabajan con nosotras, todo el trabajo que hacemos de voluntarias, tanto a nivel de estudio como a nivel de investigación.
Recientemente acabamos de firmar un acuerdo con la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile y vamos a hacer el primer estudio a nivel regional de mujer y minería, así que también ahí tenemos el patrocinio de la Embajada de Canadá y del Ministerio de Minería, porque para nosotros es fundamental lograr los avances con KPI medible y poder mostrarle a la industria tanto los avances como las barreras que tengamos y un poco para tener planes de acción y política pública con data que se pueda medir. Muchas gracias, Carla. Y ahí también quiero comentar, desde la Universidad de Talca estamos haciendo esfuerzos para lograr un convenio, alguna articulación que pueda potenciar el ingreso de más estudiantes de nuestra carrera. Hay otra pregunta, dice Leonel Rubio, ingeniero mecánico. ¿Disponen de una revista del tipo técnica, aportar con temas relacionados con calidad, ingeniería? Sí, de hecho tenemos varios convenios con GECAMIN y también con distintas instituciones, con Expomin, por ejemplo, que para todas las charlas hemos llegado a acuerdos de que el 30% de las paneles que se hagan de mujer y minería, o más bien de participación, podamos asegurar que en las charlas técnicas esté un 30% de las mujeres, panelistas, especialistas. Entonces, en cada charla que nosotras tenemos como de la materia que ustedes mencionan, siempre, primero aseguramos que el 30% sean mujeres, y segundo, también en nuestras redes sociales pueden ver todos los seminarios y actividades que hacemos mensualmente para ver estas charlas y tengan acceso también. Excelente. Dice, ¿y cómo puedo aportar contextos, ítems de ese tipo? Nos pueden contactar en contacto@womeninminingchile, que es el correo.cl, y ahí y en todas nuestras redes pueden tomar contacto y nuestro equipo de comunicaciones inmediatamente nos deriva la solicitud de colaboración, de hacer red, de lo que quieran compartir con nosotras a través de todas nuestras redes sociales y también del correo, que ahí la Karin lo usa. Muchas gracias, Karin. Excelente. Entonces, me alegro mucho que hayan ganas de participar, de ir creciendo en la red de Women. Señalar que actualmente son 21.000 mujeres 400 las que existen en la industria minera, 21.400 mujeres que están actualmente trabajando, y que por lo tanto tener 10.000 adherentes, que casi tenemos la mitad de las mujeres que actualmente están trabajando dentro de nuestras seguidoras. Así que queremos llegar a más, ojalá seamos cada vez más, no hablemos de un 8 o 9% que no salimos desde el 2012, nosotras queremos desafiar a la industria con ojalá ya hablar de un 20, un 30%. No es excusa que las mujeres no estudian carreras relacionadas con la industria minera, de un 12 o un 25% de mujeres estudian carreras relacionadas con el negocio, y queremos que esto siga creciendo. Muchísimas gracias, Carla. Un abrazo, un aplauso, que no puedo aplaudir, un aplauso virtual. Y nos vas a seguir acompañando durante este seminario, así que siguen más preguntas, igual podemos atenderlas más tarde. Y le doy la palabra a mi colega Amin. Muchas gracias a todos. Ahora, en continuación, vamos a comenzar con una breve presentación sobre la doctora Adriana Palusny, y después la doctora va a empezar a su presentación. La doctora Adriana Palusny estudió ingeniería de computación en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Posteriormente obtuvo el grado doctorado en Computational Geomechanics en Imperial College de Londres. Luego fue postdoctorante en Rio Tinto Center for Advanced Mineral Recovery, también en Imperial College of London. Actualmente es profesora titular en el Departamento de Ciencia de la Tierra y Ingeniería de misma universidad. Ella tiene una trayectoria larga en la Universidad Imperial College de Londres. Ha recibido becas y financiamientos del gobierno de Reino Unido, tales como el EPSRC, y también la Royal Society University, que esta beca cada año en Reino Unido le da a 40 investigadores
en distintas disciplinas. Las investigaciones de la doctora Adriana están principalmente enfocados en las simulaciones numéricas robustas para el crecimiento de múltiples fracturas en 3 dimensiones, con aplicaciones en inyección de fluido en geomecánica, fracturamiento hidráulico, perforación, permeabilidad de rocas fracturadas y métodos emergentes de mecánica de la fractura computacional. También se interesa en comprender la influencia de heterogeneidades multiescala en la propagación de fracturas, además de la intersección entre fluidos y estructuras. La doctora Adriana forma parte del grupo de investigadoras mujeres de la Asociación Internacional de Mecánica Computacional. Además, dirige el proyecto Watson From, en el que entrevista a las mujeres que trabajan en simulaciones computacionales para promover vocaciones STEM, especialmente en matemáticas, física, ingeniería y ciencia de la Tierra. Hoy ella va a presentar una presentación con título de Avances en la predicción de fracturamiento y de la permeabilidad de medio fracturadas. Adelante, la doctora Adriana. Ok, muchas gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Espero que me puedan ver y que puedan ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Aún yo no puedo ver. ¿No? Ya va. Un momento. Ok. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Faltaba un botón por presionar. Ok, bueno, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es Adriana Palusny y yo trabajo en la Universidad Imperial College en el Reino Unido y voy a tratar de darles una charla en español, considerando que yo en realidad casi todas las charlas que doy las doy en inglés, así que voy a tratar de reducir al máximo la cantidad de Spanglish que hablo, pero tratar de explicarles un poco el trabajo que hacemos y por qué lo hacemos y qué hemos hecho en los últimos años. Nada más para darles una idea, yo hice mi doctorado empecé mi doctorado en el año 2005 y desde entonces estoy trabajando realmente en el mismo tema, que es mecánica de fracturas. Y yo vine desde el área de computación, ya que vine a formar parte de un grupo que estaba escribiendo un simulador y luego durante mi doctorado y después de mi doctorado comencé a escribir mi propio simulador para capturar este tipo de deformaciones de una forma rigurosa. Y yo voy a tratar de explicarles un poco lo que hemos hecho durante los años y por qué lo hacemos y cómo lo estamos haciendo. Y las fracturas, que es realmente el centro de mi investigación, están en todas partes. Realmente por todos lados que vemos hay fracturas, en el asfalto, en las paredes, en la casa, en los árboles, en las plantas, en las estructuras geológicas, ahí ya eso lo vamos a ver un poco más, pero también en cosas simples como en nuestros teléfonos, o en las estructuras, en los edificios y también en nuestro cuerpo, por supuesto. Entonces hay una cantidad de disciplinas distintas que todas estudian la mecánica de fractura y eso hace que estudiar la mecánica de fractura sea muy interesante, muy diverso y a la misma vez también un gran reto, porque se trata no solo de entender lo que hemos aprendido en nuestra disciplina, pero lo que han aprendido otros científicos y otros ingenieros en otras disciplinas también. Y eso es básicamente la forma en la cual yo veo la mecánica de fracturas. Es un campo maravilloso que nos permite conectar muchísimas aplicaciones distintas y que nos permite tener una carrera muy flexible dentro de un tema que es en general muy específico, que es la mecánica de sólidos. Podemos en realidad afectar muchísimas aplicaciones alrededor nuestro que tienen un gran impacto sobre nuestra vida.
Y eso, por supuesto, en la geología es mucho más pronunciado, porque tenemos fracturas a todas las escalas que interactúan no solamente entre ellas físicamente, pero también interactúan con los fluidos del sistema y cambian las propiedades del sistema. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo en la parte superior, vemos unas fracturas que están creciendo en una pared, en concreto, y en realidad esto es un ejemplo acerca de cómo las fracturas empiezan a sentirse unas a las otras. Aquí pueden ver cómo unas están curveando hacia las otras y se empiezan a conectar, y luego de esta fase pasan a formar parte de la misma fractura, pero a un nivel más grande y en una escala mayor. Y lo mismo ocurre aquí. Esto es un shale, y tenemos una roca donde tenemos un hidrocarburo que ha penetrado dentro de la fractura y está demarcando la forma de la fractura, y podemos ver también que hay el mismo tipo de interacción entre las fracturas. Y eso es un concepto que se repite una y otra vez en las fracturas, no solo en diferentes materiales y a diferentes escalas, pero también bajo diferentes procesos, ¿no? No solamente son importantes los procesos mecánicos, donde de repente estas fracturas, aquí en esta diapositiva, todas las fracturas son en roca. Estas fracturas se han formado por distintas razones, en algunos casos porque hemos comprimido el material o hemos deformado el material, en otros casos el material se ha sometido a un cambio de temperatura, o tal vez la roca se ha comprimido o ha migrado dentro del subsuelo, y esa migración hacia arriba, por ejemplo, puede haber causado también un agrietamiento, etc. Y lo que queremos entender en realidad en nuestro trabajo es cómo estas fracturas que están presentes en el subsuelo cambian las propiedades de la roca, porque en general cuando analizamos las propiedades de un material, lo analizamos a muy pequeña escala. Analizamos en un laboratorio, tal vez un espécimen que tiene 1 centímetro por 1 centímetro. Tal vez, si tenemos suerte, te podemos analizar algo más grande que tiene más o menos 20 centímetros por 30 centímetros, pero no podemos realmente ir mucho más allá en el laboratorio, a menos que tengamos unas condiciones muy específicas. Y en ese sentido, los simuladores son un instrumento muy valioso en tratar de proveernos con una ayuda y una forma de entender cómo los materiales funcionan en el contexto del subsuelo. Y estos son ejemplos, las fracturas que estoy enseñando aquí son ejemplos de fracturas que se pueden observar en algunas playas del Reino Unido, en la costa oeste, y son el resultado de la deformación de unos limestones y shales que han surgido y que se han movido verticalmente hacia la superficie, y durante ese proceso se han fracturado de forma significativa. Y muchos reservorios de hidrocarburos, muchos campos petroleros tienen este tipo de estructura. Y no solamente eso, pero tenemos otras aplicaciones de las cuales voy a hablar en un segundo. Y esos son otros ejemplos donde puedes ver que hay unas fracturas que crecen y interactúan y forman unos patrones. En este caso, unos patrones que son muy organizados porque están básicamente en láminas de rocas, pero cuando la roca no es una lámina y no es un medio delgado, las fracturas tienden a tomar unas formas mucho más complejas. Y las fracturas no solamente están en la Tierra y en los objetos que encontramos aquí, las fracturas están en otros medios en nuestro sistema solar, por ejemplo, en la luna Enceladus de Saturno y en la luna Europa de Júpiter.
también se pueden observar fracturas. Y una cosa maravillosa de estudiar fracturas es que, por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando con un equipo de NASA JPL, de Caltech, estudiando cómo este tipo de fracturas están creciendo y y qué tipo de evidencia nos pueden dar de un océano, de un gran océano que existe bajo la superficie de hielo aquí en Europa, donde se piensa que puede haber vida hoy en día en nuestro sistema solar. Entonces, ¿quién diría que las fracturas están conectadas con encontrar vida en otros sitios en nuestro sistema solar? Y algo realmente increíble, ¿no? Bueno, a mí me emociona mucho eso. Pero entonces, el valor de crear este tipo de simuladores es inmenso, va mucho más allá de la concepción de las ideas de geomecánica que nosotros tenemos o de minería, va mucho más allá. Podemos no solamente estudiar fragmentación en el campo de minería, pero podemos ver el estudio del almacenamiento de material radioactivo, podemos estudiar hydrofracturing, podemos estudiar energía geotermal, el secuestro de carbón en el subsuelo y también podemos estudiar aplicaciones como bioingeniería y materiales avanzados, ¿no? Y es importante tener una herramienta computacional robusta, es decir, que funcione bien para muchos de esos campos distintos y que utilice el mismo tipo de física y el mismo tipo de expresiones para capturar el comportamiento del material en todas estas situaciones distintas. Y la importancia de eso yace en que queremos utilizar simuladores que tienen habilidades de predecir estos comportamientos. Y uno de los retos que tenemos es que tenemos que incluir muchos tipos de física distintos. Tenemos que incluir mecánica, tenemos que incluir mecánica de sólidos, pero también fluidos, efectos termales. Claro, nos podemos enfocar en algunos o en los otros, pero para entender bien la situación tenemos que incorporar muchos de estos efectos. Y lo más importante en el aspecto de las fracturas es que tenemos que poder resolver, tenemos que poder resolver los cambios geométricos que existen, que ocurren en el sistema durante la deformación, porque las fracturas son entidades que están creciendo y están cambiando y debemos poder capturar eso. Y muchos simuladores pueden hacer esto en 2D porque es relativamente fácil, pero en 3D se vuelve mucho más complejo. Y un ejemplo personal es que yo durante mi doctorado, en los 3 años que pasé haciendo mi doctorado, pude desarrollar un simulador 2D. Sin embargo, llevo ya más de 15 años trabajando en la versión 3D, o sea que es mucho, mucho más difícil. ¿Y cómo hacemos eso? Asumimos que tenemos una distribución de pequeñas semillas que pueden estar ya dadas en nuestra roca o las podemos también aproximar con ecuaciones de daño. Y segundo, después de que tenemos esta información inicial del sistema, deformamos el sistema utilizando ecuaciones parciales diferenciales de desplazamiento y en el caso de flujos termales también incluyendo esos efectos. Y después lo que hacemos es que con esa información deformamos las fracturas, crecemos las fracturas utilizando leyes que están preestablecidas, metodologías que ya están preestablecidas, y uniendo todo eso junto podemos entonces utilizar aproximaciones de energía. Entonces esta aquí es una aproximación de energía que se llama J-integral, que nos ayuda a construir, a reconstruir los factores de intensidad, y algunos de ustedes habrán escuchado de los factores de intensidad, que nos hablan de la cantidad de energía que hay alrededor de un lugar específico en la fractura. Y utilizando esa relación de energía, porque esa relación nos va a decir cuánta energía hay en tensión, o sea, cuánta energía hay para abrir la fractura así, cuánta energía hay para abrir la fractura en sesgo, etcétera. Y utilizando las relaciones entre esos valores podemos entonces determinar
podemos predecir qué tanto la fractura va a crecer y en qué dirección va a crecer. Y este es un ejemplo del tipo de simulaciones que nosotros creamos con este simulador, que básicamente crece las fracturas en respuesta a una deformación, y esas fracturas durante el proceso mecánico interactúan. Y lo más importante aquí entonces es que la geometría está cambiando y se está adaptando al cambio que está ocurriendo. Y todo esto es... y todo eso está sostenido en expresiones como estas, que por ejemplo aquí añadí el Propagation Law y el Angle Law, que son leyes, son ya validadas con experimentos para diferentes materiales acerca y son leyes que conectan estos factores de intensidad con la longitud de la propagación y la dirección de la propagación. Entonces esto es muy importante darse cuenta y aceptar que este tipo de simuladores, que son muy avanzados, están realmente recopilando una cantidad de ciencia que está siendo producida por otros ingenieros alrededor del mundo, y estamos identificando cuáles son las piezas que podemos utilizar para el simulador y combinando las cosas que creemos que van a funcionar juntas, para entonces crear un metasimulador, un simulador a mayor escala que nos permite entonces ver esos problemas más complejos que queremos resolver. Entonces la idea no es producir todas estas cosas individualmente, pero también utilizar al máximo toda la información que tenemos en la literatura, porque tenemos la gran bendición y la gran suerte de haber nacido después de que una gran cantidad de trabajo ya ha sido realizada en esta área. Entonces podemos ver este problema desde un punto de vista más generalizado, y podemos adaptar cosas que ya existen y combinarlas para poder generar este tipo de simulaciones. Y en gran parte aquí, esto es un ejemplo en 2D donde ven fracturas que están aquí solas inicialmente. A la izquierda estamos viendo la geometría y a la derecha estamos viendo los treces, los esfuerzos básicamente. Y a medida que ellos van creciendo, inicialmente crecen de forma independiente y después de eso empiezan a interactuar y se empiezan a pegar unas a las otras y empiezan a formar patrones más complejos como estos. Y esto lo podemos hacer también ahora en 3D, y cuando lo hacemos, y ya va un momento, que es que necesito ver por dónde voy en el tiempo. Sí, muy bien. Y esto también lo podemos hacer en 3D. En este caso crecimos estas 5 fracturas en 3D, y en este caso analizamos básicamente qué pasaría si vemos estas fracturas, este sistema de fracturas 3D desde un punto de vista bidimensional, y obviamente cuando vemos un sistema de fracturas bidimensional nada más estamos viendo parte de la información, y este tipo de estudios que hacemos aquí, como en este caso estamos viendo cuál es el corte que observaríamos en el lado de un túnel o en el lado de una mina, o en el lado de un open pit, o en el lado de un acantilado. ¿Qué observaríamos? ¿Qué tipo de fracturas observaríamos? De repente observaríamos cosas que a lo largo de las que están aquí abajo, en este caso, para este caso. Y sin embargo, a pesar de que todos estos son muy parecidos unos a los otros, unos corresponden a, las de la izquierda corresponden a fracturas que están alineadas unas con las otras, y a la derecha corresponde a fracturas que no están alineadas para nada y que están en espiral. Y en realidad estos dos patrones crecieron de forma muy similar, con semillas colocadas en lugares muy similares. Entonces es importante educarnos a nosotros mismos acerca de la diferencia fundamental que hay entre los patrones en 2D y los patrones que hay en 3D. Y es importante correr estas simulaciones en 3D, a pesar de que son mucho más costosas que observar las simulaciones en 2D, porque nos enseñan, nos entrenan a entender las fallas que tienen las simulaciones 2D, y nos entrenan a tratar de
resolver las preguntas que de repente nos entrenen a preguntar, a continuar nuestras preguntas acerca de los patrones que están en las rocas. Este es otro ejemplo donde también tenemos un sistema donde tenemos muy pocas fracturas, y aquí les voy a dar otro ejemplo de cómo se puede usar este tipo de simulador. En este caso no estábamos viendo qué pasa después de la propagación. En este caso estamos observando en gran detalle 4 fallas. Entonces en este caso no estamos hablando de fracturas, pero estamos hablando de fallas. Y las fallas, para aquellos que no se recuerdan de lo que es una falla o tal vez no lo han estudiado, es básicamente una fractura que se ha desplazado. Es decir, que ha tenido algún desplazamiento y que después de ese desplazamiento probablemente ha experimentado otros procesos de formación que cambian la naturaleza de la falla y la hacen distinto. También las fallas por lo general son mucho más grandes, pero no necesariamente. Y la fractura es un término mucho más general que incluye las fallas, incluye los agrietamientos, incluye diferentes tipos de deformaciones. Y aquí lo que estábamos viendo era observando qué pasaría si tenemos a gran escala, entonces esto es a la escala de cientos de metros, qué pasaría si de repente inyectamos un líquido muy frío en una formación muy caliente. Y en este caso estábamos experimentando con CO2 y tratando de entender qué pasaría con fallas que están en la cercanía de un lugar donde estamos inyectando carbón líquido para secuestrarlo, para guardarlo, y tratando de entender si esas fallas se movilizarían para causar eventos sísmicos. En este caso, no encontramos que los eventos sísmicos hubiesen sido muy reducidos, y también encontramos que no hubiese habido crecimiento de las fallas. Pero claro, estas son todas diferentes aplicaciones que pertenecen a diferentes campos. Entonces nos recuerda de lo que les estaba explicando al principio, que es que este tipo de estudios nos permite también tener una carrera que es flexible. Yo puedo trabajar primero para una compañía minera, después puedo trabajar para una compañía petrolera o para una compañía ambiental, o puedo trabajar para una compañía geotérmica. Tiene mucha flexibilidad. Y en este caso estamos viendo fracturas que están creciendo de forma hidráulica. Entonces hemos inyectado fluidos para crecer estas fracturas, y en este caso las hemos crecido todas simultáneamente, pero en el campo no siempre las crecemos simultáneamente, como en este video que estamos viendo aquí, que no crecen simultáneamente. Y algo que es interesante es que si vemos los colores de estas fracturas, esos colores nos están diciendo cuáles son las aperturas que se generan en las fracturas. Y es algo importante que no hemos mencionado hasta ahora, que es que cuando se genera una fractura, y si nos recordamos de las fracturas iniciales que estábamos viendo durante la presentación, y voy a regresarme rapidito para enseñarles otra vez. Si nos recordamos de estas fracturas que estaban aquí, o estas que están aquí, podemos ver que hay una distancia entre las dos paredes de las fracturas. Y esa distancia es que la apertura es un valor variable a lo largo de la fractura. Y esa distancia resulta que en muchos campos no es importante, pero en el campo del subsuelo es súper importante porque controla la permeabilidad de nuestro sistema. Controla qué tan visibles son nuestras fracturas desde el punto de vista de los fluidos que tenemos en el sistema. Si esas aperturas son muy pequeñas, entonces mi fractura es básicamente transparente. Si esas aperturas son grandes, entonces se convierte como en un super highway de fluidos. Tenemos fluidos circulando a muy altas velocidades aquí. Y una cosa importante de darse cuenta con las fracturas es que, a pesar de que cuando pensamos en la forma de la fractura, normalmente asumimos
que esa distancia entre las fracturas básicamente sigue la geometría y siempre es más o menos consistente con la geometría. Eso no es del todo cierto en sistemas geomecánicos y es parte de las interrogantes que tenemos que resolver con respecto al subsuelo. Este es un ejemplo que está aquí de trabajo que hice para Río Tinto, donde estábamos viendo la formación de fragmentos primarios y el crecimiento de cuevas durante el block caving. Y algunos de ustedes ya habrán escuchado el block caving, pero básicamente lo que hacemos es que colocamos unos explosivos aquí en la parte superior de un túnel que va por debajo de la formación y tenemos algunas fracturas que ya están en nuestro sistema y dejamos primero con ayuda de explosivos, pero después sin explosivos dejamos que la estructura empiece a colapsar y empezamos a remover fragmentos. Y esos fragmentos que se empiezan a remover son en general fragmentos primarios. Después, si se continúan fragmentando, se convierten en fragmentos secundarios. Y aquí lo que estábamos observando en esta simulación en particular, que fue una de las pocas que logramos que Río Tinto nos permitiera publicar, en esta simulación estamos viendo cómo se forma un arco de fracturas encima de la cueva a medida que se va formando, que es en realidad un evento peligroso, porque si ese arco de fracturas se completa, se puede movilizar una gran cantidad de roca a la misma vez, creando unas condiciones que no son deseadas, básicamente. Y ese tipo de fracturas las podemos representar. Y también trabajamos con Río Tinto. Este fue otro de los grandes papers que nos dejaron publicar, gracias a Dios, donde estábamos observando cómo estábamos utilizando el mismo simulador, pero ahora en vez de observar lo que ocurre alrededor del punto de extracción, observando lo que ocurría lo que le ocurre específicamente a un fragmento. Entonces la fragmentación secundaria. Y en este caso es esférico porque estábamos comparándolos con unos experimentos de laboratorio donde los fragmentos eran esféricos y teníamos que utilizar la misma forma. Y lo que podemos observar es que cuando utilizamos este tipo de simulador para crecer las fracturas, obtenemos una distribución de fragmentos que también sigue la distribución de Weibull. Y algunos de ustedes que ya van a haber aprendido acerca de la fragmentación secundaria van a haber estudiado que por lo general durante la fragmentación se producen fragmentos que siguen este tipo de distribución de Weibull, donde tenemos una gran cantidad de elementos y de rocas pequeñas que se producen y una menor cantidad de rocas grandes que se producen, como es obvio, ¿no? Este es otro ejemplo de otra aplicación de este tipo de tecnología, donde estamos viendo otra vez parecido al anterior, una inyección de un fluido cálido o frío en una formación que está a mucha más alta temperatura. En este caso estamos viendo cómo el cambio de temperatura continúa, promueve la fracturación, la creación, el crecimiento de fracturas que ya existen en el reservorio. Entonces, inyectar fluidos que tienen diferentes temperaturas va a promover la fracturación, no solo en el lugar de inyección, que es aquí, pero también lejos de la inyección, que es importante. Y eso también lo podemos ver a pequeña escala. En este caso estamos simulando fracturas que están creciendo en una pieza de cerámica
que nada más tiene 5 centímetros. Y la razón por la cual decidimos salirnos de las rocas y hacer esto es porque este es uno de los experimentos mecánico-térmicos que está mejor descrito en la literatura. Entonces, nuevamente, es la capacidad de poder ir a otros campos y reproducir resultados en otros materiales, en otras condiciones, utilizando exactamente la misma física, exactamente la simulación, el mismo simulador, nos da más confianza de que el tipo de simulaciones que estamos corriendo es realmente predictivo. Y este es otro ejemplo más que tengo. Tengo un par de ejemplos más de estos y después les voy a mostrar algo un poco más grande y después ya terminamos. Y en este caso estábamos creciendo fracturas alrededor de una cápsula de uranio utilizado, no sé cómo se dice, depleted uranium. Entonces es una cápsula de uranio que sale de un reactor nuclear que ya no es radioactivo, bueno, todavía es radioactiva, pero ya no es útil para la energía nuclear. Y lo que queremos entender aquí es cuál es la permeabilidad de este sistema para entender, para poder predecir cuánto tiempo hay que esperar para que estas piezas se sequen, porque ellas ahorita están guardadas en el Reino Unido, por los próximos 25 años van a estar guardadas desde hace ya casi 50 años, han estado guardadas en unas piscinas especiales que están frías. Pero dentro de 20 años va a haber que sacarlas y va a haber que va a haber que decidirse cuánto tiempo hay que esperar para que se sequen antes de colocarlas en otro lugar. Y nosotros utilizamos nuestro simulador para predecir en base a las fracturas que hay en este sistema cuál es la permeabilidad. Y obtuvimos valores que después de que nosotros publicamos nuestro paper en Journal of Nuclear Materials, otro grupo publicó, nosotros publicamos los valores de permeabilidad sin saber cuál era la permeabilidad del sistema. Y después otro grupo lo midió experimentalmente y obtuvieron una medida muy cercana a la nuestra. Es decir que, again, otro ejemplo de un caso práctico, una aplicación práctica que nos permite ganar confianza en este tipo de simuladores. Y en este caso aquí, esto es otro ángulo que también es importante, que es que algunos de ustedes podrían estar pensando, bueno, estas fracturas se ven muy planas aquí y a veces tienen curvaturas, pero ¿y qué pasa con el detalle de la fractura? Porque cuando vemos una fractura en una roca cerca, a simple vista, podemos observar que hay una textura en esa fractura. Y esa textura también es importante, depende de la aplicación que estemos viendo. Pero, por ejemplo, en el campo de almacenamiento de desechos nucleares, esa textura es muy importante porque determina la permeabilidad anisotrópica que esas fracturas pueden tener. Y entonces podemos utilizar este mismo simulador acoplado ahora con otras ecuaciones que calculan el efecto de esta pequeña escala y que entonces alimentan esas simulaciones de pequeña escala a la escala mayor. Y eso es muy importante porque eso nos permite entender bajo cuáles circunstancias estos detalles, esta textura de la fractura es importante y bajo cuáles condiciones no es importante. Y ya ahora para la última parte de la charla, que ya lo que me quedan son, creo que unas 8 diapositivas, las cuales voy a ir un poco más rápido. Les voy a mostrar algunos de los patrones más complejos que formamos, que producimos con el simulador. Y en este caso aquí tenemos fracturas que están interactuando y creciendo unas con las otras.
Y en este caso estamos simulando el granito de Forsmark, que es un granito muy famoso de Suecia, donde se va a guardar desechos, donde se van a guardar, se están construyendo túneles ahorita y se van a guardar desechos nucleares. Nosotros estamos participando en uno de los grupos que están tomando decisiones acerca de los túneles que se van a formar, de que se están construyendo y detalles de esos túneles. Y esto es como podría convertirse, como se podría ver ese sistema de fracturas si tenemos si tenemos una glaciación, si tenemos un ciclo de glaciación. Dios no quiera, tenemos una glaciación, nunca esperamos que tuviéramos COVID, pero si tuviéramos una glaciación, las fracturas en el subsuelo van a crecer y eso va a cambiar la permeabilidad del sistema. Y en un sistema donde tenemos desechos nucleares queremos entender eso de la mejor forma posible. Estos son los mismos patrones ahora vistos desde arriba y con la diferencia que en este caso estábamos utilizando triángulos para describir la geometría y en este caso estamos utilizando superficies, smooth surfaces o funciones, estamos utilizando geometría diferencial básicamente para representar estas fracturas. Y este es parte de otro proyecto que tenemos también, donde estamos mejorando la forma en la cual las fracturas se representan. Y eso nos permite, por ejemplo, observar estos patrones en 3D, en 2D y tratar de entender cómo se relacionan los objetos en 2D con los objetos en 3D. Eso ya lo hablamos antes, pero en este caso en un sentido más complejo. Y esto lo queremos hacer para sistemas que son todavía más complejos de lo que estamos observando aquí. Lo que pasa es que mucho de nuestro esfuerzo se ha enfocado en los últimos años en incluir más física en el sistema. En este caso, estamos viendo otra vez múltiples fracturas que tienen una distribución de aperturas compleja y que esa distribución de aperturas se convierte en una distribución de permeabilidad y que cuando entonces observamos la distribución de flujos dentro de ese sistema, observamos que hay fuerte canalización. Es decir, que en los sistemas subsuelos tenemos fuerte canalización, no solo que están motivados por los procesos químicos de precipitación y disolución y precipitación, pero también por la mera interacción de las fracturas. Y esos sistemas de interacción cambian a medida que las fracturas van creciendo. Es decir, que no es un sistema estático, es un comportamiento que en teoría como ingenieros podemos controlar si entendemos bien cómo controlarlo, porque ya nosotros sabemos cómo cambiar sistemas fracturados, podemos crecerlos, podemos modificarlos. Entonces, si podemos modificar el sistema fracturado, de repente también podemos modificar cómo los fluidos están migrando a través de ese sistema. Y esas son todas cosas que están emergiendo ahora y a medida que van pasando los años, existen más y más tecnologías para hacer esto de mejor forma y mejores simuladores para hacer eso. Y este es el último ejemplo que les voy a enseñar. Este es otra vez el granito de Forsmark. Tenemos dos sets de fracturas o dos grupos de fracturas, los rojos y los azules en este caso, que están creciendo. Y este es un estudiante mío, se llama Robin Thomas, que hizo este estudio. Y él básicamente generó una cantidad de estas fracturas geomecánicas, como lo que les he estado describiendo, y los comparó con fracturas estocásticas para entender cuáles son las diferencias. Porque estos sistemas de los cuales hemos estado hablando, los Geomechanical Discrete Fracture Networks se llaman, esos sistemas son mucho más caros de generar. Ellos tardan, este sistema aquí, por ejemplo, tardó como 5 horas en generarse. Sin embargo, los sistemas estocásticos tardan milisegundos, segundos en generarse. Entonces podemos crear muchos más. Y nos interesa compararlos, no para explicar, no para demostrar que esto es mejor o que esto es superior o nada de eso, sino para encontrar las características de los sistemas estocásticos que mejor aproximan los sistemas geomecánicos y para entender cómo mejor utilizar
los procesos estocásticos y estadísticos para representar estas fracturas. Entonces es muy importante cuando trabajamos con simuladores de aceptar que hay muchos métodos distintos y que esos métodos contribuyen cosas distintas al análisis y que tenemos que entender cómo esos sistemas pueden contribuir unos con los otros para darnos a nosotros como ingenieros las herramientas que necesitamos para predecir los diferentes procesos que tenemos que predecir. Y en este caso, esta es ya una de las últimas, en este caso, una de las cosas más importantes que notar es que en los sistemas mecánicos las intersecciones entre las fracturas son mucho más reducidas y en los sistemas estocásticos las intersecciones entre los sistemas son mucho más grandes. Eso es un hecho simple de observar en una simulación, muy complejo de observar en el campo, muy complejo de observar en la naturaleza. Algo que ya aprendimos y que utilizamos ya para calibrar las predicciones que hacemos con sistemas estocásticos. Entonces, esto es un resumen básicamente de lo que ya hablé. Básicamente dice que estamos tratando de construir un simulador robusto que podemos aplicar a diferentes campos y que nos permite simular muchas fracturas y que nos permite mantener las representaciones físicas leales a los conocimientos que tenemos del sistema. La geometría juega un rol muy importante en esto. Entonces es una disciplina que mezcla muchas otras disciplinas porque necesitamos físicos, mecánicos, matemáticos, todas subcategorías que alimentan a la mecánica de fracturas. Y las fracturas finalmente son importantes porque nos ayudan a entender otros procesos. En este caso, estuve hablando del flujo y de las aperturas un poco, pero también hay otros procesos que nos pueden interesar. Finalmente, voy a brevemente dar las gracias a todos mis estudiantes y mis postdocs que han sido una ayuda inmensa en generar este simulador y en contribuir muchas de las ideas que han hecho que esto sea posible. Algo que cuando comenzamos no sabíamos si iba a ser posible. Muchos de estos estudiantes ahora están en instituciones alrededor del mundo, como pueden ver aquí, y otros continúan conmigo en Imperial. Y le quiero dar las gracias también al profesor Zimmerman, que ha sido mi colega y mi mentor durante muchos años y que ha colaborado conmigo en muchos de estos proyectos, a pesar de que él está enfocado realmente en métodos analíticos, ha sido un gran apoyo. Y finalmente, quisiera dar las gracias al Royal Society, que financia actualmente la mayor parte de mi trabajo, y que sin ellos no podría explorar los temas de alto riesgo y alta ganancia que estoy explorando ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias, la doctora. Muy interesante el tema de su presentación, porque también el tema de mi investigación es bastante útil, bastante diverso y extenso. Tenemos dos preguntas. Primero, de José Bustamante. Muchas gracias, la doctora Adriana, por su presentación. ¿Existen aplicaciones industriales o nuevas investigaciones que usted proyecte desde su trabajo presentado, especialmente en estructuras aeronáuticas tolerantes al daño? Sí, este tipo de métodos, hay muchos métodos de fractura y daño que son aplicadas a estructuras aeronáuticas. Y este tipo de métodos sí se puede aplicar a este tipo de estructuras. Yo particularmente no lo he hecho todavía porque no he tenido nunca financiamiento para hacer eso. Pero importante. sí, pero este tipo de métodos sí se puede aplicar a eso. Nosotros en algún momento evaluamos hacer eso. Básicamente hay
hay cosas adicionales que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo, tal vez no asumir que el medio es elástico, tal vez debemos asumir que el medio tiene algún tipo de plasticidad o que es anisotrópico, ese tipo de cosas, y que de repente la cerámica el material que estamos trabajando tenga algunas propiedades especiales. Y eso todo se Muchas, puede incorporar a este tipo de métodos. Sí. muchas gracias por su respuesta. Carolina Saavedra, ya pasamos a la parte de agradecimiento para ahorrar un poco tiempo. Su pregunta es, en el proceso de fracturamiento, usted mencionó que actúan factores mecánicos, hidráulicos, térmicos, etc. Dentro de su modelo, en su experiencia en general, ¿existe un factor predominante o más importante a la hora de la propagación de fracturas? Buena pregunta. Depende mucho de la aplicación. Eso depende, está íntimamente relacionado con la aplicación. Si el cambio de temperatura es lento, entonces depende menos de la deformación térmica. Si la deformación es agresiva, la deformación mecánica es agresiva, obviamente eso va a dominar. Depende también del tipo de escala temporal que estamos observando. Si la deformación que nos interesa es muy rápida, entonces de repente el efecto térmico no va a jugar un papel muy importante porque requiere más tiempo. Pero todo eso, esa pregunta no tiene una respuesta específica. Depende de muchos factores. Sí. Muchas gracias. Vamos a dar oportunidad a otros participantes. Leonel Rubio, ¿existe algún estudio de fracturas de los piping de FRP, Fiber Reinforced Plastic, y dónde puede acceder a esos estudios? Bueno, yo en particular no trabajo en Fiber Reinforced Plastic, pero probablemente existen estudios en mi experiencia. Existen estudios acerca de casi todas las cosas que uno se puede imaginar. Y yo iría a Science Direct o Scopus.com y trataría de buscar literatura a través de esos sitios. Muchas gracias, Angelo Oñate. Me interesaría saber en qué escala se genera acoplamiento multifísico para predecir el comportamiento de la fractura en distintas materias bajo distintas condiciones. Al acoplar la influencia de la temperatura en tantos materiales, se deben tener modelos de plasticidad de diversas fases y las relaciones a los fluidos mediante transferencia de masa en fenómenos de permeabilidad. Bueno, otra vez, eso depende de la aplicación y depende del detalle en el cual estamos simulando la deformación de la roca. Entonces, en este caso, en la mayoría de los casos que yo presenté, nosotros estamos asumiendo que la roca se comporta de forma lineal. Entonces, no tenemos plasticidad aquí, pero si fuéramos a aplicar esto a un material donde la plasticidad es importante, entonces se tendrían que tomar en cuenta estos factores y si hay múltiples materiales, se tendría que tomar en cuenta el comportamiento de los múltiples materiales. Pero otra vez, eso no es algo en lo que yo me especializo, pero son posibilidades en el futuro para aplicar este tipo de métodos. Sí. Muchas gracias. Y penúltima pregunta, yo voy a hacer la última pregunta por tema de tiempo. ¿Influye considerablemente la dilatación de un fluido en que se filtra en una fisura para la propagación de la grieta? En general sí influye. Todo obviamente depende del confinamiento al cual está sometido la roca, pero si esa
si esa dilatación está en el mismo orden de magnitud que el confinamiento, entonces sí se puede, sí va a tener un efecto dominante sobre la propagación. Y eso es básicamente lo que observamos en la hidrofractura, que creamos básicamente una dilatación, una presión dentro de la fractura. Muchísimas gracias por su respuesta. Y mi pregunta es, con respecto de su experiencia, ¿cuál es el desafío más grande que existe entre de mecánica de sólido y mecánica o geomecánica? ¿Cuál es el desafío que hace geomecánica sea más difícil o más desafiante? Ok, bueno, yo creo que el desafío más grande que hay en la geomecánica es que los sistemas que estamos tratando de representar están en el subsuelo y que están bajo la tierra, son muy difíciles de observar, son muy grandes y tienen efectos que son importantes tanto a pequeña escala como, por ejemplo, lo que estaba hablando acerca de las superficies de las fracturas, como a gran escala también, como que si tenemos fallas regionales, etc. Pero no solamente eso, sino que son sistemas donde tenemos múltiples efectos físicos ocurriendo simultáneamente. Entonces, no es solamente la escala espacial y la escala temporal y el hecho de que no podemos observar el sistema, pero encima tenemos un sistema que tiene deformación mecánica, tiene deformación hidráulica, tiene deformación térmica y tiene deformación también química, porque tenemos un cambio en la geometría química también que está ocurriendo. Y todo eso combinado crea situaciones que son muy difíciles de simular y son muy difíciles de observar. Entonces, en contraste, cuando observamos muchas aplicaciones de la ingeniería mecánica donde tenemos objetos específicos que estamos estudiando, podemos producir esos objetos, los podemos observar, los podemos reproducir, podemos utilizarlos en el laboratorio, experimentar con ellos a la escala real y podemos formar un cuerpo de aprendizaje mucho más completo. En cambio, en el sistema del subsuelo, tenemos que tener simuladores poderosos y que realmente puedan predecir el sistema con muy poca información. Y la última parte del gran desafío del subsuelo es la gran incertidumbre que tenemos alrededor de los materiales, de las condiciones. No sabemos exactamente si la roca va a tener las mismas propiedades mecánicas y térmicas a lo largo de la roca completa. Así la hayamos medido en 20 lugares o en 1000 lugares, puede haber otros 20.000 lugares donde sea distinto. Entonces tenemos esa incertidumbre, esa incapacidad de ver el sistema, esa complejidad de escalas temporales y espaciales y mucha física junta. Lo cual, lo maravilloso en eso es que si tienes una carrera en este campo, puedes hacer muchas cosas, porque siempre van a haber problemas que estudiar, que es maravilloso en la ciencia. Porque lo peor que puede pasar es que aprendamos algo donde no hay más nada que estudiar. Entonces se acaba el dinero para hacerlo. Entonces eso es realmente muy bueno porque significa que es un campo que todavía puede crecer mucho y va a cambiar mucho durante los años que vienen. Muchas gracias. Y solo sobre última diapositiva que hicieron una comparación, ¿puede por favor compartir? Hicieron una comparación entre de DFN, Stochastic DFN y Geomechanic DFN, Discrete Fraction Network. Y hablaron que, por ejemplo, no son sobre intersecciones, solo como un comentario, el modelo Stochastic Network que están usando, yo supongo que es un modelo como dentro de los modelos básicos, que es un modelo básico de, porque están usando disk shape, no respetan la ley de intersección que son circulares y eso genera que no haya tanta coherencia entre de esta red de fracturas con red de fracturas que es base de geomecánica. Porque hay muchos modelos más avanzados que respetan casi totalmente la ley de mecánica y producen la geometría y topología de media fractura
articulada mucho más representante y coherente con mecánica de fractura real. Muchísimas Sí, claro. gracias. Ella va a Adelante. responder. Sí, claro, esto es nada más un ejemplo, es uno de los casos que simulamos aquí y es un ejemplo básico, comparativo. Pero por supuesto, siempre hay otros modelos contra los cuales se pueden comparar. Sí, porque yo estoy trabajando en los modelos híbridos que como son mixtos de mecánica y estocástico y son bastante más representantes y realismo con modelos puro estocástico. Muchísimas gracias por la aceptación, aceptar la invitación y le doy la palabra a la profesora Karen. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Súper interesante la presentación. Estuvimos muy atentas escuchándote. La audiencia se mantuvo hasta el final. Increíble todo lo que haces junto a tu equipo. Te agradezco doblemente además por haberla hecho en español. Sí. Agradecer todas las preguntas también que salieron, a Carla que nos siguió acompañando durante la presentación. Dejamos el enlace de los papers de Adriana también para que conozcan su proyecto de vocaciones STEM. Ha sido un placer compartir con todos. Muchísimas gracias por su adherencia, por su participación. Carla, Adriana, Amin, muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Estén muy Muchas bien. gracias, Karin. Muchas gracias, Carla y Amin. Chao. Chao, chao. Chao a todos.